Dicen que Jesús es causa de división. Cuando yo me convertí, recuerdo la reacción tremenda que tuvieron mis padres. Mi padre no entendía por qué yo me ponía a leer la Biblia, porque ya no seguía las doctrinas de la iglesia en la que nos criamos, tradicional católica. Le explicaba por qué había encontrado a Jesucristo, pero no lo entendían. Mi madre de igual manera reaccionó confundida, me prestó atención, le expliqué la doctrina del Señor, las Escrituras, le mostré todos los textos bíblicos, los motivos y las razones por las que había conocido al Señor. Sin embargo, llegó un momento en que se quedó vacía de contenido, según su propia expresión, pero del mismo modo también me rechazó. Al final, el resto de la familia, mi esposa, también al principio le costó, pensaba que estaba en una secta, cualquier cosa fuera de lo que estamos acostumbrados, todos. Al principio, cuando alguien recibe a Cristo, cambia totalmente su línea teológica y su creencia y su forma de vivir, sobre todo. Mi hijo en aquel momento era pequeño, él sí me escuchaba porque era un chico bastante abierto a las cuestiones espirituales. Mi hija aún no había nacido. Los amigos los fui perdiendo uno tras otro, hasta quedarme solo. Del mismo modo, mi vida empezó a ser diferente, ya no podía trabajar, en aquel tiempo trabajaba con mis padres. Tuve que abandonar la empresa, empezar a buscar mi propio camino. Del momento me hallaba solo ante el Señor. Señor, hoy vamos a darte gracias, porque todos los que están escuchando, los hermanos, los que todavía no te conocen, también tendrán que pasar esta experiencia. Y sin ninguna duda, es una experiencia drástica, pero es una experiencia necesaria. Si no es vivida esta experiencia, si no hay un antes y un después en el momento de conocer a Cristo, ¿realmente te han conocido? Señor, hoy vamos a orar, te damos gracias por tener tu palabra, por tener la congregación, para estudiarla y que tú nos muestres el camino y que hagas en nosotros, con tu Santo Espíritu, unidad, para que podamos seguirte llenos de fuerza y fe. En nombre de Jesús. Amén. El texto que hoy vamos a leer sobre la división de Cristo que causa en las vidas de la gente es el texto de Mateo 10, 34 al 36. Si pueden abrir sus Biblias, en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, 34 al 37. Y dice así el texto de la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este es el texto que el Señor nos deja en este día y que vamos a profundizar. Jesús venía en este punto de haber preparado ya a sus 12 apóstoles, los había escogido. El Señor había preparado ya la misión para ellos, les había dicho que iban a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Ya había empezado el ministerio, estaba al principio, y el Señor empieza a hablarle a los apóstoles con estas palabras. Más adelante en el capítulo 11, también de Mateo, el Señor ya ha terminado toda esta primera línea de instrucciones y de entrenamiento para los apóstoles.
Pero ahora nos toca recibir este texto también a nosotros como iglesia, como pastores, como nuevos convertidos, y entenderlo y hacerlo uno para nosotros. Jesús había iniciado ya su ministerio. De repente, Juan Bautista, que era el profeta que en aquel tiempo antecedía al Mesías, le mandó 2 discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? La tesis que nos deja este texto es que el Señor es el primero. Debe ser primero Cristo en nuestra vida, antes que nuestra familia, antes que nuestros propios planes, antes que nuestra propia familia, nuestros propios proyectos, pero el Señor también nos pide que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. El Señor nos habla de paz y de espada. El mundo busca la paz y no la guerra. El día D, el 6 de junio de 1944, 160.000 tropas aliadas comandadas por el general Eisenhower invadieron las playas de Normandía, como todos recordamos, poniendo fin con aquella batalla a la Segunda Guerra Mundial. Aquella lucha, aquella espada, aquella guerra, aquella batalla tremenda, fue necesaria para poder traer la paz. Después de tantos años de guerra, de tantas muertes, no hubo otra solución para haber impedido que el nacionalsocialismo nazi, que quería imponer su ideología en todo el mundo, fuera cortado, tapado y eliminado. Desde entonces, entre comillas, el mundo occidental vive una cierta paz. No he venido a traer paz sino espada. Esas son las palabras de gran relevancia que el Señor nos habla en nuestro texto. No se está refiriendo a la paz del mundo, no se está refiriendo a la paz social ni a la paz política, sino a la paz espiritual. El Señor, cuando impacta con su evangelio, cuando escoge a los salvos, a los llamados, hace temblar todos los cimientos de nuestra vida. De este modo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Este texto que el Señor nos está refiriendo y que le hacía referir no solamente a los apóstoles en aquel momento, sino también a los ancianos de Israel, sobre que los enemigos del hombre serían los de su casa, que el hombre se enfrentaría a su padre y los pondría en enemistad a padre y a hijo, a madre, a suegra, a nuera, todo el mundo enemistado por causa del Evangelio de Jesucristo. No son unas palabras que solamente había pronunciado Jesús, sino que ya el profeta Miqueas, en el capítulo 7:6, hablaba de esto como una profecía que ocurriría, y que ocurriría precisamente cuando el Mesías, cuando la confrontación del hombre ante Dios, ante el pecado con el que vive y ante el juicio de Dios sería enfrentado, se cumpliría. Jesús precisamente está haciendo cumplirse esas palabras, de manera que todos, cuando conocemos a Jesús, recibimos este cambio radical. Pero si profundizamos algo más en el texto y vamos a las palabras del original griego, nos encontramos que las palabras paz y espada amplían nuestra visión algo más lejos. La palabra eirenen significa paz, pero también significa prosperidad. Se refiere a conseguir una vida de bendición, la cual el hombre busca, pero la busca sin Dios, la busca por su cuenta. Esa vida de la cual el Señor dice que hay que poner no ante Él, sino después de Él, porque el que busca su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa del Señor la hallará. Por lo tanto, ese eirenen, esa paz, esa prosperidad de vida, no existe, sino está Cristo. Del mismo modo, tenemos la palabra machairan, que es el significado de la palabra, la original griega de la palabra espada. Aquí también tenemos algo más de ampliación en cuanto al conocimiento que la palabra griega original nos trae. La línea de la palabra macharian nos recuerda a machete,
y por ahí va la traducción, machete, cuchillo, espada, también significa guerra y juicio, situación judicial. El Señor nos está llevando a confrontarnos ante el juicio de nuestra vida sin Dios con la vida con Dios. El hombre es escrutado por el Espíritu Santo y es hallado falto, es hallado bajo una situación en la que los textos en Efesios 2:3 el Señor nos está hablando de que el hombre por su naturaleza es hijo de ira, pero también en 1 Tesalonicenses 1:10 Pablo nos habla de que Jesús es quien nos libra de esa ira, de la ira venidera que hablan las profecías de la palabra de Dios. Jesús en Mateo 10 nos ha hablado de las profecías de Miqueas 7:6, pero también en la palabra del Señor estamos viendo que cuando habla de ser causa de división, el Señor usa la división como la palabra que significa santificación, que significa separación. El Señor cuando separa, santifica. Por lo tanto, al confrontarnos contra esta situación en que todos parecen ser nuestros enemigos, en realidad no son enemigos nuestros, sino que son enemigos de Cristo. En el momento en que un cristiano se pone del lado de Cristo, ¿qué ocurre? Que el mundo, que es enemigo de Cristo, se rebela contra él, de manera que cuando uno recibe a Cristo y es nueva criatura, se convierte en un hijo de Dios. Ese hijo de Dios ahora es diferente a lo que antes era. Ya no comulga con las ideologías, las mentalidades, las formas de vivir del mundo, de la manera que iba con los amigos, de la manera que iba con los padres, de la manera que andaba con su esposa, con sus hijos. Es una nueva persona y esto de repente contrasta y provoca este choque de ideas. El hombre suele poner sus proyectos por delante de Dios. Camina en su vida, busca bendecir su vida, busca su matrimonio, sus hijos, el dinero, la salud, sus planes. Y en realidad el Señor quiere bendecir todo esto, pero todos estos planes se construyen sobre un fundamento de arena y llegan las tempestades y todo esto cae. Mientras que cuando el hombre camina con el Señor, que nos ama, el Señor nos guía y nos dirige hacia este tipo de bendición que nosotros por naturaleza no conocemos, pero que con el Señor sí conoceremos, lo cual atestiguan millones de cristianos a lo largo de sus vidas. El Señor nos está llevando no solamente a que dejemos nuestra vida sin Él y a aceptar esta situación de lucha contra las ideas del mundo que tienen aquellos a los que amamos, sino que además nos pide que llevemos nuestra cruz. Aquí la situación es muy interesante porque el Señor les está hablando a los apóstoles recién nombrados, empezando su ministerio, de que van a tener que llevar una cruz. En aquellos tiempos, lo único que se les podría venir a la cabeza a ellos era el lugar de tormento donde morían todos los ladrones, los asesinos, todos los que eran ajusticiados por la ley romana, como todos sabemos. La palabra que el texto tiene, el texto original griego, es starbos. Algunas veces se ha traducido como Stavros, algunos apellidos griegos de gente que se llama Stavros. En realidad es esa pieza del madero travesaño de arriba donde eran clavados los ajusticiados, que en latín conocemos por patibulum, el patíbulo. Es algo que se ha utilizado en muchas películas y nos es más conocido regularmente que la palabra Stavros. Pero esa es la palabra para cruz en griego. Y el Señor nos está diciendo que llevemos esa cruz. Claro, nosotros hoy día contamos con el Evangelio, contamos con toda la doctrina, contamos con toda la explicación teológica. Los apóstoles no sabían a lo que se estaba el Señor se estaba refiriendo en aquel momento, pero obviamente luego lo aprenderían. Pero sí verían que el Señor
estaba hablando de algo similar a un castigo, un tormento, puesto que veían las cruces a diario. Para que nosotros perdamos la vida, nuestro proyecto, nuestra propuesta de vivir sin Dios, es necesario que haya un cambio. Ese cambio lo podemos ver también en la palabra griega del texto que se utiliza para vida. Esa palabra, en el texto que acabamos de leer, en el original habla de psiken, que es la psique. Es una palabra que también no solo se utiliza para vida, sino que también conocemos que se utiliza para mente, para alma, para espíritu. Todo este componente del ser humano es el que el Señor está pidiendo que nosotros traigamos ante Él, que no sigamos ese proyecto fallido de nuestras propias vidas sin Él, sino que traigamos ante Él nuestras propias vidas, que ahora van a ser rescatadas por la de Él, y de esta forma podamos tener la psique, que es la mente de Cristo, de la cual habla 1 Corintios 2:16, pues esa mente es la única que nos va a dar la clave, el conocimiento, la revelación de las Escrituras. El Espíritu Santo va a venir, nos va a enseñar, nos va a poner en comunión con otros amigos nuevos en Cristo, que también ha pasado todas estas experiencias de la situación de que y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí, y aquel que no ponga su vida en último lugar y me ponga a mí primero no la verá en bendición. Todas estas cuestiones que el Señor nos plantea aquí son para nuestro bien, son para nuestra bendición, son para que andemos, caminemos junto al Señor con nuestra cruz, pero en su yugo, en un yugo en el que Él siempre está a nuestro lado y en el que Él comparte la carga con nosotros, pues Él dice que vengamos a Él los que estamos cansados y cargados y hallaremos descanso para nuestras almas. Y del mismo modo el Señor nos dice, yo soy la vida y mi paz os dejo y la paz os doy, no como el mundo la da, sino una paz especial que se conoce y se recibe cuando conocemos a Jesús, al Señor vivo, al Señor que nos va a guiar, al Señor que nos salva. Esta es la cuestión, esta es la bendición, esta es la maravilla que el Señor nos da cuando le conocemos. Hoy estamos luchando con un virus que está trastornando el mundo y los que hemos sido aborrecidos, despreciados por nuestros amigos, familiares y por los que nos conocen por causa de la palabra del Señor, por la causa del Señor Jesucristo, algunos de ellos ahora se encuentran en una situación de desesperación y reciben de sus amigos cristianos, a los que ya no querían, reciben una palabra de apoyo, una palabra de misericordia, una palabra de esperanza, pero no solamente una palabra, puesto que la mayoría nos encuentran en colas del hambre, en los bancos de alimentos, en situaciones en las que la desesperación es cambiada por una palabra amiga, un amigo que está para ayudar. Y ahí están los cristianos, ayudando en una situación de desesperación para que los que todavía no conocen a Jesús sepan que el Señor trae bendición, aun en tiempos de dificultad y en tiempos en los que el mundo está viviendo las consecuencias de haber abandonado a Dios y a su palabra y a su Hijo Jesucristo. Me gustaría concluir viendo que tenemos que hacer una decisión tomando una elección personal, de manera que la gente que recibe el mensaje del Evangelio, no ya los que lo conocemos, sino los que no, los que lo van a conocer a causa de vuestra predicación, ellos son los que ahora tienen que tomar una decisión. Nosotros somos aborrecidos, ellos son los que necesitan de Cristo, nosotros ya le conocemos, ya experimentamos su bendición y su dirección, y aun en tiempos de pandemia y de dificultad y de oscuridad, podemos ser la luz del mundo. A eso somos llamados. Aunque por el mundo hemos sido aborrecidos, tenemos una familia y esa familia tiene un nuevo mandamiento,
el que nos tuvierais amor, si tuviéramos amor los unos por los otros, todos conocerán que somos sus discípulos. Pero además, ese amor lo tenemos que mostrar a aquellos que le necesitan y que no le conocen. En la Segunda Guerra Mundial estuvo la Cruz Roja. En la pandemia, en las colas del hambre, están los cristianos no rencorosos por haber sido aborrecidos, sino gozosos de poder traer la luz de Cristo y bendecir a los que necesitan y traer el Evangelio, traer la buena noticia de que el Señor está ahí, de que trae un nuevo mundo y que también nos ayuda todos los días en medio de las dificultades. Así es que podemos servirles en Cristo a nuestro prójimo. El Señor cierra esta primera fase de preparación de su iglesia en el capítulo 10 con recompensas. Un poco más adelante de los versículos que hemos leído en este texto, el Señor dice que al que vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por lo tanto, si sois recibidos como en Cristo, estáis siendo embajadores de Dios. Y somos una misma cosa con el Padre y con el Hijo. Eso lo vemos en los versículos 40 al 42. Ese es un privilegio enorme. También es una gran responsabilidad, pero el Señor prepara a los que son humildes. Dios nos ama y nos quiere dar un mejor matrimonio, una mejor relación con los hijos, una mejor relación con nuestros padres, una mejor vida de la que habríamos soñado jamás. El Señor nos ama, el Señor está con nosotros mientras llevamos nuestra cruz, caminando en contra de la multitud que va sin conocer al Señor. Es como cuando yo conocí al Señor y me di la vuelta de la dirección que llevaba mi vida y caminaba, era la sensación de caminar contra una multitud que viene caminando en dirección contraria a la que yo voy, sabiendo que detrás hay un precipicio por el que todos van a caer al acantilado. Y yo tengo el mensaje, conozco la realidad y trato de decirles a todos, parad, que caéis, que vuestras vidas no tienen solución, que vais mal, que estáis perdidos, que necesitáis la salvación de Dios. Cristo ha muerto por vosotros, recibid a Jesús. Y no te escuchan algunos, muy poco, otros dan la vuelta, pero luego la multitud los vuelve a arrastrar. Esa sensación que vosotros habéis vivido y que otros van a vivir, es la que tenemos que entender que está ahí, pero al mismo tiempo, cuántos podamos ser de instrumento para que se den la vuelta y vayan en aquella dirección, pues es una bendición, somos embajadores, es una gran responsabilidad, pero es una magnífica tarea que hacer. Haber sido herramienta para que otros encuentren a Jesús. Ahora bien, en nuestro país, en España, esa multitud es mayor, puesto que los cristianos bíblicos somos muy pocos, somos una minoría y la mayoría va en contra. En otros países es al revés. Son la mayoría los que van en una dirección y pocos los que van al precipicio. Ahí les dejo esta similitud para que piensen en ello y no se vengan abajo, no caigan en su ánimo, sigan adelante. Pero es un privilegio y una responsabilidad poder ser embajadores de Cristo. La cuestión es, y el reto, ¿pondréis a Cristo, pondréis a Dios primero en vuestras vidas, antes que a vuestros seres queridos, antes que vuestros proyectos? ¿Tomaréis vuestra cruz y le seguiréis para darle gloria a Dios? Amén. Pues en eso os dejo para esta semana para que meditéis en ello. Ese es el reto. Y que el Señor os bendiga en el nombre de Jesús. Amén.